Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva píldora de la Cátedra Maderamen. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Mónica Brummer, y perdón por la pronunciación, que seguro que no lo pronuncio bien. Ella es arquitecta referente en la construcción con cáñamo en España y bueno, y a nivel internacional, y lleva muchísimos años ya como activista en temas de construcción y desarrollo de productos basados en cáñamo. Realizó su proyecto final de carrera, máster y doctorado relacionado con este material, con el cáñamo, aplicándolo específicamente a la arquitectura regenerativa y la ciencia de materiales innovadores en general. Sí, ella es la CEO, la inventora o la precursora de la marca del producto Canabrick, que es un bloque de cáñamo estructural que se fabricó durante 25 años en España y a través de Tectum proyecta e investiga la arquitectura con recursos agroindustriales, que es un poco sobre lo que versará la presentación. Además, ofrece asesoría y distribución de materiales para la bioconstrucción. No solo trabaja con el cáñamo, sino también con algunos tipos de ligante. Y creíamos que era muy interesante su participación en este tipo de píldoras, en este repositorio, ya que el cáñamo tiene un gran potencial como fibra, no solo como material textil, sino como aditivo, para productos y subproductos, tanto de la construcción como otros, como ahora os presentará Mónica. Y bueno, teníamos relación con Mónica desde hace tiempo y queríamos darle esta ventanita para explicar Mm. cómo se usa el cáñamo en la construcción y qué potencial tiene. Así que nada, muy contentos de tenerte con nosotros. Mónica, adelante cuando quieras. Igualmente muy contenta de que me habéis contactado y además felicidades por la iniciativa. Es muy buena como todo lo que estáis haciendo. Y bueno, pues aquí está el título de la ponencia. Pues entro un poco en toda clase de facetas brevemente para dar una vista general de lo que es el escenario arquitectónico y el potencial que tiene esa planta. Como ya has dicho, yo hago diseños de arquitectura y direcciones de obra. A veces en España esto tarda mucho en conseguir y por eso también estoy construyendo de vez en cuando fuera de España últimamente. Porque las licencias son un poco, creo que ahí tenemos que hacer algo, que las licencias ya no tardan tanto, porque esto también retrasa mucho la rehabilitación, ¿no? Y todo el proceso de um, actualización energética de los edificios a recuperar, que es prácticamente mi tema favorito, más importante para mí que la nueva construcción. Por eso también hago rehabilitación de arquitectura vernácula con cáñamo y especialmente en este ámbito el cáñamo es muy interesante porque es un material que, como voy a explicar un poco más tarde por qué, es muy compatible con la rehabilitación de edificios existentes, especialmente los que están construidos con materiales naturales. Y luego también hago asesoría internacional para gente que tiene preguntas en ese ámbito, y también para eliminar un poco las barreras tecnológicas que hay a nivel internacional en ese tema, porque es un tema que ha surgido hace 30 años, la construcción con cáñamo en Europa, y hay cada vez más países que se juntan a estas iniciativas de legalización de una planta que hace unas décadas ha sido muy importante, pero luego, debido a su contenido en cannabinoides, ha sido prohibido en muchos países y esto fue en el paralelo con fenómenos como la industria ah, sintética, ¿no? De textil sintética que ha quitado un poco la importancia al cáñamo, pero también por otros fenómenos. En cada país hay otra historia y hay que recuperar ese potencial, ¿no? Y luego me dedico en España desde hace 25 años a la manufactura de un bloque que yo inventé en su tiempo cuando venía a España porque no encontré el material de construcción con el cual quería construir edificios. Solamente he visto casas de bloques de hormigón y de ladrillo y quería utilizar un material
más bio, y por eso me he decidido de fabricar ese bloque que ahora mismo tengo un poco de, o sea, estoy pensando de dejarlo y dedicarme más a arquitectura y únicamente fabricarlo para los edificios que yo estoy construyendo, pero depende, si hay un cliente interesante, yo lo sigo fabricando. Luego también me dedico en ocasiones a la ciencia de materiales y a proyectos pilotos didácticos con cáñamo, impulsando el desarrollo de actividades de cáñamo en regiones que tienen ese tránsito legal actualmente. Esto, por ejemplo, es un proyecto didáctico que he realizado con estudiantes para la exposición solar de Catlón de 2019, que fue en África, y que donde he movilizado o he tenido la suerte de trabajar con estudiantes de toda una escuela de arquitectura y les he podido introducir en este tipo de construcción, ¿no? Y el potencial que tiene el cáñamo y los materiales vegetales en la construcción. O sea, todo el edificio se ha levantado en 26 días y únicamente con estudiantes. Esto fue muy duro, pero lo hemos conseguido y además um, ha sido muy bien recibido internacionalmente y ha sido una suerte poder hacerlo. A ver, no pasa la siguiente. Ah, sí, no quería, perdón, no quería pasar la siguiente. Mierda. Vale. Como ves aquí en ese diagrama, pues el edificio ha respondido, ha equilibrado bastante bien las temperaturas, pero no únicamente porque ha funcionado con energía solar y hemos utilizado tecnología, ha funcionado a través de su diseño inteligente y a través de los materiales, porque todos los equipos en la expo utilizaron aire acondicionado, salvo nosotros, y hemos cumplido con las pautas de la exposición de mantener el edificio a máximo 26 grados y esto con 46 grados al exterior. Y esto lo hemos conseguido con una fachada de doble piel de composite de fibra de cáñamo al exterior, que también es el panel portante de los láminas solares, y en el interior hormigón de cáñamo para aportarle una gran masa térmica. La importancia en la elección de materiales de construcción es muy alta porque los materiales de construcción representan el 75% em, de la energía consumida incorporada en el edificio. O sea, no es tanto la energía operativa como la energía que es incorporada en la fabricación de materiales y equipos. Y por eso el number one de importancia tienen los materiales de construcción y ahí los materiales vegetales tienen un alto potencial de regeneración de todos los problemas que nos ocupan actualmente, el cambio climático, etcétera. O sea, pueden retener ese cambio y creo que son los únicos materiales aislantes que están capaces de volver a un planeta o retener un poco el avance negativo que tiene la industria en este planeta. Ay, esto salta, yo no sé por qué. Las plantas del ciclo anual, como los vegetales agrícolas, tienen un rendimiento mucho más alto comparado con la larga regeneración que tiene un bosque de madera. Entonces son de mayor rendimiento en su crecimiento. Y ahí el cáñamo es aún más potente que muchos otros vegetales porque crece muy rápido
y necesita muy poca energía y relativamente poca agua y, que otros cultivos similares, y tiene por ello, por este rápido crecimiento, una elevada absorción de CO2 por tonelada. Eh, y aquí podéis ver en esta imagen diferentes materiales que se pueden derivar del tallo de cáñamo, que es el material que se utiliza en la construcción, básicamente. El tallo se compone de dos materias primas. En el exterior del tallo tenemos la fibra larga, de la cual se pueden hacer lanas aislantes, textiles, cuerdas, fieltros, paneles aislantes de aislamiento térmico acústico y también materiales como briquetas para calefactar los edificios, luego también biocomposites y solamente para mencionar los materiales principales. Y luego tenemos la cañamisa que representa 2/3 del tallo y con la cual se hacen principalmente hormigones aislantes, pero también tableros prefabricados como bloques, morteros y incluso pellets, aunque los pellets son más bien un material derivado del polvo que se obtiene en el procesado de separación de fibra y cañamisa, ¿vale? Entonces, ese polvo, que es un 15%, se puede prensar en pellets que también se pueden utilizar para soleras secas o para entre plantas, rellenos entre plantas, etcétera. Mm, Aquí veis en la imagen podéis ver diferentes tipos de aislantes y creo que vale la pena explicar qué es la diferencia principal entre estos grupos. Tenemos tres grupos principales. A la derecha vemos rockwool y lana de roca y lana de vidrio, que son aislantes minerales. Aislantes minerales necesitan mucha energía en su producción. Lo que es la lana de roca es también un material excesivamente caro porque necesita mucha energía para la extracción de la roca, para el transporte de la roca, para la conversión de roca en fibra, que necesita muchísima energía. Y por eso son materiales que en bioconstrucción son un poco cuestionables, ¿no? Luego también en el centro tenemos los aislantes sintéticos. eh, Tienen la ventaja de que se pueden conseguir con ellos conductividades térmicas muy bajas, más bajas que en los de la derecha y más bajas que en los aislantes vegetales, pero son aislantes con celdas selladas que no son activos al vapor y por eso no responden a los cambios en las condiciones ambientales. Y ahí los materiales vegetales tienen una gran ventaja porque son materiales porosos y nos dan un confort que todos los demás no nos proporcionan. El confort higrotérmico. Y además, no solamente el confort hidrotérmico, pero también un confort olfático, por ejemplo, porque todas las sensaciones que desprenden los materiales son importantes para que nos sentimos confortables en la envolvente, ¿no? Y porque nuestros sentidos responden a calor, a luz, a sonido y a olor. Y aquí también en el ámbito acústico, estos materiales de fibras porosas son muy potentes comparados con los demás. Em, Ahí tenemos también una gran posibilidad porque vegetales hay muchísimos y de prácticamente todos los vegetales se pueden conseguir paneles aislantes, que básicamente son paneles flexibles o bien rígidos. Y, por ejemplo, tenemos corcho natural, el corcho nos da un panel rígido, pero las fibras vegetales nos dan paneles más bien semiflexibles o semirígidos,
según la densidad que le proporcionamos, pero en la fibra de cáñamo tenemos prácticamente los paneles semiflexibles, aunque también hay algunas variedades de paneles que emplean un mayor contenido de fibra de termofusión, por lo cual alcanzan densidades un poco más altas. Naturalmente, nuestro cuerpo siempre busca un ambiente donde no tiene que hacer un gran esfuerzo eh, de adaptación, ¿no? O sea, por ejemplo, si sudamos, no nos sentamos bien, ¿no? Y si estamos en un entorno de un material que no regula las humedades relativas, como los aislantes sintéticos, no nos sentimos igual de confortable que en una piel natural. Es lo mismo que cuando llevamos un abrigo de plástico para la lluvia, no nos sudamos, ¿no? Y lo mismo pasa que cuando tenemos una envolvente sintética, ¿no? No nos sentimos igual de confortable que en una envolvente natural que trabaja para nosotros. Um, Luego hay otro grupo de materiales aislantes vegetales que son derivados de agregados vegetales. Agregados vegetales, hemos visto antes la cañamisa como un material del cual se hacen bloques, o sea, prefabricados, y hormigones ligeros, ¿no? Y estos materiales son igual de positivos en su potencial termorregulador siempre que están mezclados con aglutinantes naturales y liberan energía térmica proporcionando un confort, especialmente en condiciones climáticas con oscilaciones térmicas, como tenemos también en la región mediterránea. ¿Dónde son aptos de utilizar estos hormigones con cáñamo? ¿Hay limitaciones por el clima o no los hay? Y para mostrar esto, hemos hecho con la Universidad de Granada un estudio en el cual he colaborado, donde hemos ensayado en una simulación de 12 años diferentes climas con hormigones de cáñamo cal para observar si hay algunas patologías después de estos siglos de 12 años de exposición a estos tres grupos de climas, mediterráneo, tropical y semiárido. El clima más difícil ha sido el Mediterráneo, porque tiene unas oscilaciones de temperaturas más altas que el tropical. Y el tropical es bastante estable, entonces sorprendentemente el tropical es el más fácil de tratar con estos materiales y el Mediterráneo ha resultado el más difícil, pero ninguno de estos materiales, en ninguno de estos climas hemos observado una pérdida de sustancia, o sea, una pérdida de masa. Y no hemos observado cambios macrobiológicos, solamente hemos observado en el clima mediterráneo una colonización de bacterias alcali-resistentes, pero no son peligrosos para la salud. Y además era muy leve esta presencia de bacterias y fungi alcali-resistentes. Y además se pueden evitar con un revestimiento, ¿no? A ver, sí. Ahora vengo a mostrar unos ejemplos que utilizan el cáñamo en estos tipos de envolventes con un uso intrínseco de agregado vegetal, porque yo no hablo de hormigones que solamente llevan un 5% o 10% de fibra vegetal, hablo de hormigones que llevan la misma cantidad en volumen que representa la densidad de este agregado. En el caso de cáñamo son 120 kilos por metro cúbico
y aproximadamente esta cantidad encontramos en los diferentes hormigones de cáñamo, que son materiales de una triple porosidad. Como podemos ver abajo en una de las imágenes, triple porosidad, ¿por qué? Porque hay la porosidad de la partícula misma, hay la porosidad entre las partículas y hay la porosidad del aglutinante que utilizamos para mezclarlo y conseguir un hormigón o un mortero aislante. Y naturalmente, en función de este aglutinante, que puede ser cal, que puede ser tierra, cualquier aglutinante natural, mm, tenemos pues, una variedad de propiedades que podemos conseguir y también una variedad de densidades que podemos conseguir. Yo personalmente utilizo el cáñamo como un prefabricante con características portantes, o sea, no solamente autoportantes, mientras en el norte de Europa, donde ha comenzado hace unos 30 años la construcción con cáñamo, se utilizan preferiblemente estructuras de madera portantes con un compactado de hormigón de cáñamo autoportante. ¿Por qué he cambiado este rumbo? Porque he observado que en el sur de Europa la construcción con madera es un poco limitado, ¿no? En conocimientos y en tradición. En la arquitectura vernácula sí, pero en la arquitectura contemporánea la madera no se ve tanto en el sur de España, sobre todo, y por ello he renunciado a esta necesidad de utilizar una estructura vertical con el consecuente ahorro de dinero en la misma también. O sea, utilizo la estructura de madera en el forjado, pero no en las paredes. Em, Esto necesita naturalmente unos aglutinantes que son un poco más densos y resistentes sin aumentar considerablemente el coste del material. Y por eso he decidido trabajar con tierra como aglutinante y no tanto con cal. Además, tierra es ampliamente disponible en muchas zonas del mundo y es un material no solamente económico, pero disponible sin tener que importar aglutinantes en países que son menos industriales que el norte de Europa y por eso también me gusta la tierra, ¿no? Naturalmente la tierra es un material difícil, hay que conocerla, hay que tener conocimientos cómo utilizarla y cómo mezclarla, cómo formularla, pero para mí esto es un desafío interesante y me he decidido de dar prioridad a la tierra. Em, el hormigón de cáñamo es por ello no solamente un hormigón aislante, es un material dinámico en términos de regulación de temperaturas debido al transporte de vapor en sus poros. Y no solamente en los poros del material vegetal, pero también del aglutinante. Y ahí la tierra es un material fabuloso de completar las características del cáñamo. Y por eso también me he decidido por la tierra. Aquí vemos a la izquierda unas imágenes donde se pueden distinguir tres diferentes densidades. La densidad ligera se utiliza más bien para el aislamiento en cubiertas. Una densidad intermedia se podría utilizar como solera o como pared compactada. Y una densidad más alta, donde cerramos prácticamente los espacios entre estos partículos, puede usarse como con función estructural, pero esto no por debajo de 600 kilos. Yo normalmente para estructural aplico mínimo 830, 850 kilos. Mm, Porque si no, yo personalmente no lo considero estructural porque no llega a una resistencia mm,
satisfactoria a la compresión. Aquí vemos que si aumenta la resistencia mecánica, al mismo tiempo aumenta la conductividad térmica, que es lógico, ¿no? Y por ello también en esta tabla podemos estimar un poco a través de la densidad la conductividad térmica que puede salir de un hormigón de cáñamo. Un compactado de pared, que es el típico con estructura de madera, va en torno de los 400-450 kilos por metro cúbico, mientras un aislamiento térmica baja cubierta, pero sin función estructural, bastante elástico, está en torno de 220 y un material estructural entre 600 y 1000 kilos por metro cúbico. Yo he hecho en mis propios estudios mucho esfuerzo de mejorar las características mecánicas porque una de las barreras más grandes de la aplicación de estos materiales es su baja resistencia mecánica comparada con otros bloques que no son tan aislantes como ladrillos o bloques de hormigón, etc. Y claro, tenemos que encontrar un punto donde la resistencia mecánica es interesante para viviendas de hasta 3 plantas o un poco más, pero donde todavía no ha sufrido tanto la conductividad térmica para descartarlo como material aislante. Y yo, para mí, mi valor personal mínimo es un valor que en el norte de Europa, en Alemania, por ejemplo, se da a los bloques estructurales de tierra comprimido, los PTCs, los adobes, etcétera, y estos son 2 megapascales. A partir de esta resistencia considero el material como muy bueno para ser utilizado en edificios de 1, 2 o 3 plantas, hasta 5 plantas si queremos. El Canabric actual es un poco por debajo, tiene 1,7, pero esto también no ha sido un impedimento de utilizarlo porque nunca llegamos a esta resistencia en una casa de 2 plantas, que es la mayoría de casas que se han hecho en España, entre 1 y 2 plantas. Hay algunas de 3, pero más no se ha hecho hasta ahora. Em, Podemos controlar la densidad y la resistencia mecánica a través de muchos trucos, o sea, compactando más, compactando menos, añadiendo más agua, añadiendo menos agua y muchos más ajustes, el tipo de aglutinante, y el tipo de mezclado, de curación. Hay muchos trucos para conseguir un material más resistente, pero claro, cuando cambia un parámetro, cambian también otros parámetros y por eso hay que encontrar siempre un compromiso que es satisfactorio en todas las características físicas. Em, las estrategias para el entorno construido y las de renovación energética deben de prestar especial atención a los materiales en base biológico. Yo creo que ahí está el futuro de la construcción. Y esto no solamente por sus efectos positivos en la reducción de carbono y en el bienestar del habitante, pero también los beneficios sociales y económicos que pueden aportar estos materiales en zonas rurales, porque las zonas rurales muchas veces son remotos, lleva materiales de construcción ahí conlleva transporte y coste. Y además encajan mucho mejor en el entorno rural los materiales derivados del entorno rural, como vemos en este edificio ahí al fondo, que está hecho con 7 toneladas de cáñamo. Y prácticamente consiste de materiales agroforestales, o sea, agrícolas y forestales de la zona misma donde se ha construido el edificio. Y aparte de estos materiales agrícolas y forestales, únicamente consiste de materiales minerales del terreno, o sea, la tierra, en diferentes tamizados, según, o sea, hemos seleccionado las granulometrías desde la roca piedra hasta
una granulometría muy fina, con un cierto contenido de arcilla, para utilizar estas granulometrías en los diferentes morteros del edificio y también en la fabricación de bloques de cáñamo. Um, Esa zona tiene un gran problema de vivienda, de degradación de la vivienda, porque ha sido una zona que durante muchas décadas ha caído en la esclavitud de dependencia de cannabis como un cultivo ilícito, mientras antes el cannabis en esa zona se ha cultivado eh, durante siglos, de una forma polivalente y legal para diversos usos conocidos en lo que es el cáñamo, que es una planta muy versátil. Y con el cáñamo, con el mismo material que en esta región se está desperdiciando, porque solamente se está valorizando la parte floral, se pudiera atender a una gran variedad de problemas para proteger el medio ambiente y al mismo tiempo sean, en beneficio de la población rural que actualmente vive en condiciones muy lamentables. Además, en casas que tienen un alto consumo energético para calefactarlos en las duras condiciones invernales que tiene esta zona, que es una zona mediterránea de montaña, y ese consumo de madera ha provocado una deforestación que ha causado otros problemas como la retención de agua y la sequía, ¿no? de todas las fuentes naturales que había en otros tiempos. O sea, el malestar del hábitat puede causar problemas paralelos del medio ambiente que todos podemos resolver una vez rehabilitando los edificios energéticamente y reduciendo el consumo energético y al mismo tiempo protegiendo el bosque. Esto es esa vivienda con envolventes básicamente vegetales derivados de estos recursos como el tallo de cáñamo completo, el tallo del cáñamo procesado para el uso de los agregados en la fabricación de bloques, la madera, que también es un recurso del bosque cercano, y básicamente es una construcción vegetal, ¿no? Pues, y local. Yo he medido este edificio porque acabo de inaugurarlo en verano, en paralelo a la cosecha de cáñamo que está, porque este edificio se encuentra en prácticamente en una zona cultivada. He medido el rango de humedad relativa en una época de julio y de agosto, porque antes el edificio no estaba eh, listo para tal fin y ahora lo voy a monitorizar también cuando vuelvo para observarlo a largo plazo. El rango de confort usualmente está entre el 40 y el 60% en la humedad relativa y mientras en el exterior, en la primera mitad de julio, había humedades relativas bastante bajas, entre el 30 y 40%, en el edificio estaban básicamente entre el 50 y el 60%, sin sin ninguna climatización. Entonces, el edificio se ha prácticamente regulado él mismo a través de los materiales, ¿no? Y a través, se sabe muy bien que los rangos de muy alta y muy baja humedad relativa aumentan la transmisión y la supervivencia de virus y bacterias. Entonces, lo más sano es ese rango de 40 a 60%. Si vamos por debajo o por encima, podemos enfermar, ¿no? Y es una clara muestra de que el material, tal en julio como en agosto, ha funcionado bastante bien en mantener un rango de confort óptimo. En mi cueva, por ejemplo, porque yo habito una cueva,
el rango de confort también es muy alta, pero justamente en verano, donde tenemos temperaturas muy altas en el exterior y que varían mucho respecto a la cueva, unos 20 grados más o menos, podemos tener el problema de condensaciones cuando ventilamos en épocas donde las temperaturas exteriores son un poco altas y únicamente tenemos disponible un rango muy limitado para ventilar por la mañana cuando hace frescura, pero si esta frescura no llega a ser lo suficientemente fresca, entonces en la cueva observo a veces humedades que oscilan hasta el 80%. Y esto ya en ese edificio con materiales vegetales no he observado. En este sentido ha funcionado mejor que una cueva. Um, y luego también he observado lo que son las temperaturas, porque según el RITE español, por ejemplo, tenemos unas condiciones de confort higrotérmico óptimos que van en verano, en condiciones de verano, am, a temperaturas entre 23 y 25 grados y humedades relativas de entre 45 y 60%. El edificio ha mostrado temperaturas operativas de 22 a 24,6 grados en julio y en agosto ha llegado a superar esto un poco, pues en temperaturas operativas estaba entre 24,3 y 26 grados. Estos 26 grados, ventilando con una ventilación cruzada, se han podido arreglar instantáneamente. Pero yo me refiero cuando el edificio estaba cerrado y entro en el edificio por la mañana a las 11:12, puede estar en ese entorno de 26 grados. Cuando empiezo de ventilar, en algunos minutos ya está a 25, ¿no? Yo creo que en las zonas del norte de África y sur de España, 25 es un poco difícil de alcanzar, incluso en una prueba. En verano, cuando llegamos a agosto, algunas habitaciones de cueva, incluso con paredes de tierra de mínimo 70 centímetros, ya pueden alcanzar también los 26 grados. Así que el edificio no se ha comportado tan mal. Y estoy bastante contenta. Si lo comparo con una cueva, prácticamente he conseguido con paredes de 40 centímetros lo mismo que en una cueva con paredes de 1 metro o 2 metros, ¿no? Y un monte de muchos metros encima. Lo que sí creo que la cueva tiene una clara ventaja en invierno, porque yo vivo 24 años en cueva y puedo decirlo que normalmente no necesito calefacción. Y mínimo hasta decimos marzo. Las épocas un poco frescos pueden ser entre marzo y mayo, pues antes de que comience de nuevo de subir las temperaturas exteriores. Pero esto se puede fácilmente recompensar poniéndose ropa de lana o algo, porque no es un frío que es nocivo para los huesos, ¿no? Porque las paredes son cálidas. Solamente ahí llega el momento que la cueva, la masa térmica de la cueva ha perdido eh, un calor que ha almacenado y entonces la cueva está bajando de temperatura, ¿no? Pero no llega a más de 16 grados en el peor de los casos. Normalmente tengo hasta 19 grados en las habitaciones donde trabajo durante todo el invierno hasta mayo, hasta que vuelven a subir otra vez a 20, 22, 23 grados. Esto ya veré en esa vivienda cómo se va a comportar durante un año completo, comparando las temperaturas y la humedad interior-exterior. Esto lo voy a hacer ahora y espero tener en un año unos resultados interesantes. Bueno, muchísimas gracias. A ver si hay preguntas
respecto a algún tema. Hola Mónica, pues muy interesante la presentación, sobre todo porque tiene un carácter práctico de ejemplos, casos prácticos, o sea, buenas prácticas, contrastado también y respaldado por datos técnicos que, bueno, yo a mí personalmente siempre me parece que es súper importante. Yo quería preguntarte sobre temas de estandarización y control de calidad de los materiales. Yo no sé, a la hora de proponer estos productos, si habéis tenido algún tipo de hándicap o os han requerido en algún momento alguna documentación de apoyo tipo un DAO o un DIT, etcétera. Y Sí, luego sí, hay sí. una presentación, había una Mm. presentación que abajo ponía densidad, pero yo creo que había una errata porque era huella de carbono, porque era kilogramos de CO2 equivalente. Entonces entiendo que será No, huella de esa es la carbono. huella de carbono. Si quieres, vamos a verlo. Tiene que ser la huella de carbono, ¿sí? Sí, seguro que sí. Mm. Nada, Ah, pues no, sí, ahora sí, cuando esto lo... está mal, sí, tienes razón. Dije, bueno, Sí, era sí, sí, obvio. no, no, esto es la huella de carbono. Además, se puede consultar en la página web, hay una ficha técnica muy amplia del Canabric, Mm. donde se pueden ver más datos todavía. Claro, y Lo ahí quería que preguntarte, Mónica, ¿tenéis preguntas, sí. algún ACV o algo similar sobre los productos que sería interesante por todos los requerimientos de huella de carbono y Ujú. carbono embebido de los Bueno, todo productos que esto vienen tiene ahora? un coste, ¿no? Todo esto tiene un coste y yo siempre he practicado una producción bastante limitada, o sea, puedo hacer una vivienda unifamiliar al mes o dos máximo, pero no quería tampoco ir a una fabricación muy grande porque hago en paralelo arquitectura y para mí esto sería o dedicarme a una cosa o dedicarme a otra, ¿no? Si me dedico a las dos, entonces tengo que hacer una fabricación un poco más limitada. Y para una fabricación limitada es muy difícil pagar una certificación, ¿no? Eh, Mm. yo puedo declararlo y para mí esta declaración para la mayoría de clientes, la declaración completa de ingredientes, es más que un certificado, porque ¿qué dice el certificado? Una entidad externa verifica que lo que tú declaras es de verdad, ¿no? O es real. Esto es interesante para edificios que se salen del volumen de unifamiliar, naturalmente necesario también, ¿no? Por el tema del seguro decenal, etcétera. Pero yo siempre cuando me he informado sobre el coste de estos tipos de certificados y las muchas veces que los tienes que actualizar, no llego a poder pagarlo con lo que mis clientes quieren pagar para el Sí. material. Si fuese tan fácil como subir el coste y el cliente lo paga, yo estaría de acuerdo y sería la primera en hacerlo, porque la primera vez que me he informado de esto hace 25 años o más, Mm. ¿vale? Eh, porque entonces incluso había un boom de construcción más importante que ahora. Y había, porque ahora también hay una gran disponibilidad de materiales aislantes vegetales, ¿no? También competimos ya con otros materiales, mientras cuando yo empecé a fabricar Canabric no había muchas alternativas, ¿no? Ahora que cuando hay muchas alternativas, la gente va comparando precios, va comparando datos, va comparando transportes, va comparando muchas cosas y es más difícil todavía de vender estos materiales. Um, Sí, está pagando el ordenador. Simplemente por la comparación, ¿no? Por la comparación con otros sistemas en el mercado. Y esto me proporciona muchas veces más trabajo a cambio de Claro. menos cliente. Y esto no era así hace 15 años, no era así, porque hace 15 años venía la gente, anda, dame, y cuando lo puedo recibir. Y ahora la cosa se ha puesto más complicado que nunca. O sea, Mm. ahí está también mi decisión de dejarlo un poco al margen, porque estoy cansada de hacer presupuestos, de asesorar a gente y a cambio de muy poca salida de material.
En este Ah, sentido, en el Canabric digo, no otros materiales, porque otros materiales se utilizan para muchas diferentes cosas, e incluso los hormigones de cáñamo son tan amplios en su potencial de aplicación en la construcción, o sea, desde revocos hasta soleras, todo lo envolvente se puede hacer con mm, ellos, que son más versátiles que el Canabric, que solamente sirve para ah, muros, ¿no? mm, Y ahí había un cambio muy progresivo en el tipo de cliente y en lo que busca el cliente. Y a nivel económico, ahora los clientes buscan ahorrar. ujú. Más que antes, yo no sé por qué más que antes, pero es así, todo ha subido también y se entiende, ¿no? Porque mientras todo sube, se intenta de ahorrar donde uno puede, ¿no? Entonces la gente va comparando más que antes. Y luego también tú sabes que los aislantes vegetales son más caros todavía que los aislantes minerales bueno, minerales quizá no, pero los aislantes sintéticos son más económicos. ¿Y por qué? Porque las fábricas son muy grandes y los hay en todos los sitios y hay una clientela estable para estos materiales, o sea, son materiales tradicionalmente utilizados en la construcción y la gente no se lo piensa. O sea, ni te pide verlos, porque a mí los clientes de Canabric siempre me piden ver, tocar el material, hasta visitar un edificio. Todo esto, si se lo tienes que ofrecer a un cliente, es de un muy alto consumo de tiempo y por eso también Mm, he decidido de volver un poco atrás con esa fabricación de Canabric, salvo para clientes que me lo piden, o sea, me lo dejan fabricar a demanda, ¿vale? mm, Entonces sí, pero ya no fabricándolo como antes constantemente claro. porque he observado ese cambio en el consumidor, ¿no? Y luego también he desarrollado materiales que son más potentes que el canabre que estoy fabricando ahora, por eso también estoy pensando, si vuelvo a fabricar diariamente, entonces me voy a pensar de hacer un cambio en el proceso de fabricación y fabricar ese nuevo material que he desarrollado, que es un poco más potente mecánicamente, sin haber perdido eh, en cuanto a características térmicas. Ha ganado en todo raramente y por eso estaría más motivada de fabricar ese material que continuar fabricando el Canabric que ya estoy haciendo 25 años, porque de vez en cuando hay que actualizar también, ¿no? Pues, Sí, hay que adaptarse al cambio. sí, 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 sí. Pues por nuestra parte nada más. Y de nuevo agradecerte tu Necesitas, participación, sí. Si Mónica. necesitas más enlaces, me lo dices, ¿no? Para poner a disposición de alguien. O si la gente me pide, me quiere contactar, pues aquí en podéis entrar y encontráis mis contactos para preguntar detalles adicionales sobre materiales o cualquier duda que tenéis para poder vosotros trabajar Perfecto, contemplar estas Mónica. posibilidades. ¿Vale? Pues muchas gracias y nada, seguimos en Bueno, a ti. contacto. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Hasta Venga, hasta pronto. pronto. Chao.